Bueno, es verdad que a lo largo de toda la mañana, bueno, gracias realmente por estar aquí hoy presentes en esta jornada maratoniana, ¿no? Mañana y tarde. Y sí que es verdad que no hemos dejado tampoco ningún turno de preguntas específico tras ninguna de las charlas, ¿no? Tras ninguna de las conferencias. Con lo cual yo creo que vamos a aprovechar un poco esta mesa redonda en cierto modo dual. Si acaso lanzo yo un primer tema para poder hablar y después ya que el público también, si se anima, que puede ir preguntando, ¿no? Sí que es verdad que han surgido diferentes temas a lo largo de toda la mañana, diferentes cuestiones. Hemos hecho unas primeras charlas mucho más centradas, la llamaría contextualizando la escultura, ¿no? Europea, al fin y al cabo, en los 50, en los 70. A continuación, tanto Juan Manuel como Álvaro han hablado ya de esta historia vital y artística de Juan Aro, y Alberto ha centrado finalmente lo que es la trayectoria de la Casa del Sol, ¿no? Y ya por la tarde, pues tanto Álvaro como Alberto han hablado de cómo se ha fraguado, ¿no? Esta exposición de nuclear y esa sintonía entre las piezas de la Casa del Sol, de producciones artísticas, con la obra de Juan Aro. Yo a lo largo del día sí que es verdad que para sacar un tema en común quizá para los cuatro he tenido ciertas complejidades, ¿no? Lo tengo que confesar, pero hay que tener en cuenta que, bueno, estamos en un año, como bien sabéis, en el Museo Nacional de Escultura, un año que estamos dedicando al arte contemporáneo. Y ya aviso, bueno, imagino que ya lo sabéis, que el día 28 de mayo inauguramos la exposición Chillida, Mística y Materia. Y sí que es verdad que hay una temática bueno, que a lo largo de toda la historia del arte y muy especialmente en el siglo XX está fluyendo, y es esa importancia, ¿no? Y la indagación sobre la materia. María lo expresaba perfectamente al principio, la veracidad de la piedra, ¿no? Cuando se trabaja con la talla directa, y esa relación incluso sagrada entre los artistas, ¿no? Con esa materia, con las diferentes materias con las que están trabajando. Con lo cual yo lanzaría como primera reflexión, y ya después doy paso al resto del público, pues ese tratamiento de la materia, ¿no? Que va realizando Juan Aro, que presenta también puntos en común con otros artistas del momento, y cómo también esas materias sobre las que va indagando, sobre las que va trabajando, cómo se plasma después en un espacio como la Casa del Sol. Ahí ya entra en juego Alberto, en el que una materia principal como es el yeso está muy presente, ¿no? Sé que es una pregunta muy abierta, un tema muy abierto en la mesa redonda, pero bueno, ¿quién se anima? ¿Quién empieza? ¿Quién quiere tratar un poco del tema? Bueno, a ver, es que es como que eso sería tema de otra jornada entera, pero sí, yo creo que seguramente una de las características de la ruptura moderna de la escultura con toda su tradición anterior es esta idea de que la materia pasa, lo digo de una manera un poco abusiva, pero la materia pasa por delante de la forma. La materia es la que manda, es la que impone su ley, y el tema material termina convirtiéndose en algo muy importante desde esa primera generación de Brancusi o los escultores más de la Europa oriental que trabajan sobre la madera, exaltando esas propias cualidades, evitando, por ejemplo, no sé, la policromía o cualquier cosa que disfrace el protagonismo de la sustancia misma, algo que en la tradición escultórica no está tan presente, porque es más importante la función representativa, conmemorativa, el contenido literario, descriptivo, etcétera. Mientras que en el caso de los escultores del siglo XX, de una manera cada vez más insistente, y por lo menos hasta los años 70, en los que esta mañana cerrábamos un poco simbólicamente el recorrido, pues efectivamente tiene ese carácter, ¿no? La propia exposición que vais a hacer a finales de este mes sobre Chillida es un ejemplo de eso, ¿no? Hay toda una generación de escultores que nace en los años 50, que no están exactamente en la línea de Aro, de Lobo, de Brancusi, etcétera, pero que son los escultores del hierro, que se convierten también en un material que se descubre con unas posibilidades plásticas y
plásticas y también táctiles, ¿no? Esta cualidad táctil de la materia que es tan importante en la escultura de esos años, ¿no? Y sí, vamos, yo creo que, no sé si Álvar puede hablar un poco más de ese aspecto en la obra de su padre, pero yo creo que es muy evidente también por la propia condición de la escultura, donde esta componente está más presente que la pintura, ¿no? Aunque haya pintura muy matérica también, ¿no? En esos mismos años, en los años 50, en los años 60. Pero en esa pintura matérica, diríamos, casi está a punto de convertirse en escultura, ¿no? O sea, una arpillera de Millares casi es un relieve, ¿no? O tiene esa condición de algo que sale del plano de la bidimensionalidad y de ese carácter más intelectual, más abstracto en todos los sentidos, que es el de la pintura entendida en el sentido tradicional de ese arte, ¿no? Sí, no, yo, vamos, a mí me parece fascinante, digamos, el recorrido vital y estético de Juan Haro. Me parece que hay sucesivas materias, o sea, está bien como tema las tierras secas de su Almería natal, esa realidad de esas cuevas, de esos edificios industriales que son los de Cuevas de la Almanzora, el suburbio barcelonés con sus propias materias, el noucentisme, donde hay alguien como Manolo, en concreto, que la piedra que tú reprodujiste, vamos, la figura aquella, pues es ya muy el camino que va a tomar Haro en ese momento, pero luego la materia, antes que la piedra, está el barro, en su caso, la pobreza del barrio. Daumier, de repente me parece que se puede asociar con esas figuras de aquel momento, o luego con los borrachos de más tarde. En París, las materias que le pueden fascinar son las de Henri Laurence, las de Lobo. Después, yo creo que al final la materia con la cual lo identificamos más es la piedra, es la talla directa, es ese mundo que a mí me parece fascinante absolutamente en muchos escultores del siglo XX, pero en el caso español, en Mateo Hernández, en él, en Manolo, y luego las piedras también, claro, de Chillida, por ejemplo, como los alabastros u otros, ¿no? Pero en concreto, a mí me gustaría volver sobre la escultura que hemos enseñado tanto Álvar como yo de la pantera atacando al jabalí, ¿no? Porque allí los dos subrayábamos cómo de la manera de trabajar la piedra saca dos colores, ¿no? O sea, saca una parte absolutamente pulida y negra y otra picoteada y grises, ¿no? O sea, eso yo lo encuentro magistral, esa pieza por ese lado, porque resume un poco, vamos, lo que es la gran virtud de su arte, que es tocando temas tan diversos, algunos clásicos, otros modernos, otros sociales, la capacidad formal que tiene, la belleza de su trabajo formal, ¿no? Sí, al hilo de los materiales, es evidente que la relación que él tenía con los materiales era absoluta y, de hecho, los materiales, como apunta María, podían constituir por sí solos el objetivo de la escultura, ¿no? No digo que fuera lo más importante, pero desde luego era consustancial a la realización de la escultura y determinaba, en muchos casos, la elección del tema. Hay una escultura en concreto en la exposición, que es Pigmalión, que está tallada en un mármol griego proveniente de la isla de Paros, un mármol muy luminoso, muy blanco, y no sé si fue antes el huevo o la gallina, es decir, que si cogió el mármol de Paros porque quería tratar un tema griego o hizo el tema griego porque tenía un mármol griego a su disposición, ¿no? Pero las calidades, los colores, hay una perdiz que ha salido en una de las fotos, no sé si se han fijado, pero hay lo que él llama perdiz herida, que es una paloma en vuelo, que al pulirlo sale unas manchas como de líquenes rojas que le dio el título a la figura.
porque es como si tuviera una herida roja. El tratamiento y el pulimento de los materiales en desbaste o en brillo da cromatismo. Y desde luego yo le he visto, como decía Lobo, acariciar los bloques como hacen los canteros para saber lo que contienen antes de acometerlos, ¿no? Y mojarlos incluso, que es como se ve, cómo pueden estar luego pulidos. Entonces la relación era de una intimidad absoluta y desde luego él elegía las esculturas en función, o sea, los temas en función del material. No podía concebir un tema en un material que no fuera el adecuado. Él escoge, también lo he apuntado antes, las piedras más duras, basalto, granito, porque le remiten a la antigüedad clásica que la admiraba, de Egipto y Sumeria, sobre todo, que eran las piedras duras. Ahí había diorita, había pórfido, pero que no trabajó nunca, pero porque no tuvo a su disposición esos materiales. Él consideraba que todo lo que pasara de ese grado de dureza era desestimable, aunque él trabajó todas las piezas, ¿no? Y bueno, pues quiero decir que todo esto hace que sus obras sean no solo un compendio de formas, un resumen, un concepto, sino que sean también bellas y estéticas, que tienen una especie de componente decorativo dentro de la expresividad que también lo emparenta en una línea de la modernidad total, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quería apuntar. ¿A la madera volvió más allá de los guardias civiles y todo eso? La madera volvió después de los guardias civiles. Hay 3 o 4 maderas grandes, además son las obras más grandes, que son genocidios, son apuñalamientos, abrazos de hombres apuñalando a otros, con distintas composiciones, siempre unas maderas planas. Sí, también era un gran tallador de madera. Lo que pasa es que la conservación de las mismas, y eso pues yo creo que le desanimó, ¿no? Pero además que yo creo que se sentía mucho más telúrico, mucho más profundo, mucho más enraizado en lo que es la tierra con la piedra. Sí, sí, sí. Yo quería añadir una cosa que es muy... un momento solo, porque no tiene tampoco mucho interés y es bastante prosaica, pero es muy caro ser escultor. Eso también es importante. Es decir, la pintura es un arte que se puede practicar con muy pocos recursos. Conseguir piedra es muy caro y, por tanto, es un oficio y un arte que en sí mismo implica también esa dificultad añadida, ¿no? De hacerse... Por ejemplo, Lobo vivió mucho tiempo de los restos de piedra que Lorentz desechaba, porque él no podía comprar, o no sé, hay miles de anécdotas, ¿no? O Picasso robando estatuas de bronce durante la Segunda Guerra Mundial de las que habían sido destruidas para poder fundir alguna obra. Es decir, que esto que es una cosa de la que no se habla, pero que también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Sí. Bueno, eso mi padre también entra en esa genealogía, porque hay una figura que has enseñado tú, que es el dictador, que es un monolito, que eso lo narra, del bigote, que es una referencia a Stalin, de alguna manera. Sí, un poco, a su manera, ¿no? Un poco caricaturesco. Él tiene una reflexión muy interesante sobre lo que es el límite entre dibujo y caricatura, que decía que debía oscilar de una a otra, ¿no? Porque la caricatura no es más que una extrapolación de los rasgos y una sintetización de los mismos en base a una psicología del personaje, que es, en definitiva, lo que el gran dibujo tiende a hacer, ¿no? Sobre todo en la liberación del siglo XX. Pero volviendo a los materiales, él narra cómo la cabeza del dictador se le ocurrió paseando por el borde de un acantilado y vio al fondo una cala con piedrecitas pequeñas y una gran piedra encima. Entonces dijo, bueno, pues el tirano sojuzgando al pueblo. Y se bajó con los materiales y se llevó, allí mismo la talló en la playa, ¿no? Que siempre que podían, por supuesto, que reciclaban material, porque eso fue en Barcelona, sí, sí, sí. Y tiene otros ejemplos, es decir, que él decía que la naturaleza era la pared donde rebotan sus ideas, que de alguna manera la relación con lo natural y con los materiales tenía que ser íntima y directa. Sí. Sí, pero la escasez, por supuesto, y a mí me desanimó siempre a ser escultor, incluso artista. Me dijo, ¿tú qué quieres ser mayor? Pues no lo sé, yo quiero ser artista, ¿no? Olvídate, esto es muy duro. Y pues yo creo que empecé tarde un poco por eso también, no es que le esté echando las culpas a mi padre, pero de alguna manera sí, y luego comprendí a qué se refería, ¿no? Sí, que es muy duro, pero en otros sentidos. Sí.
Alberto, la otra parte, ¿no? Y tenemos que contestar, María, incluso también para el ejemplo de Baltasar Lobo. ¿Cómo casar un autor con donde las materias están presentes, ¿no? Y además la indagación sobre diferentes tipos de materias, ¿no? Diferentes tipos de piedras, etcétera, etcétera, diferentes materiales, en el templo, en esa musa blanca que es la Casa del Sol, ¿no? La experiencia de María con Baltasar Lobo y ahora la nuestra, sobre todo la tuya, Alberto, con el caso de Juan Ar, ¿no? También. Bueno, pues en principio parecería que no hay mucho que decir con respecto a materias si estamos hablando de copias, pero no es así, hay bastante que contar. Sabemos los casos de auténticas iras de Mengs porque no acababa de obtener las réplicas al nivel que él quería, y desde luego no se valoraba igual una primera copia que una segunda copia, que una copia de una copia. Ahí hay muchísima diferencia. Y también el gramaje, y eso tiene que ver con el gramaje del yeso. O sea, tenemos documentación muy clara de cómo Velázquez especificó cómo quería que se construyeran, las copias que se realizaron para Felipe IV, y hablaba de qué tipo de yeso había que utilizar para la estructura y qué tipo de yeso había que utilizar para el acabado. Mucho más fino en el caso del acabado. O sea, y la gente, en los momentos en los que las copias eran una referencia absoluta, era capaz de apreciar la calidad del acabado. De ahí también viene la representación de los fragmentos, de las huellas de unión de los taselli, de los elementos del molde que conforman la madreforma. Y por eso fue tan importante la donación de Mengs al rey, para que luego lo pasara a la Academia de San Fernando, todo ese conjunto de vaciados. Eso por lo que puede respectar... bueno, y si quieren ver exactamente de qué estoy hablando, fíjense en las calidades de las esculturas grandes cuando vayamos a la Casa del Sol y las calidades de la reproducción de los que llamamos camafeos. Absolutamente diferentes. Ahí hay mucho material. Bueno, eso yéndonos al yeso, porque no vamos a hablar de galvanoplastias. Y en cuanto a cómo se puede vincular ambos, pues me parece absolutamente interesante la pregunta. Más allá de los materiales, es un poco el afán ese de indagar. Eso es un poco la base sobre que nos ha permitido decir que sí que podemos traer a la Casa del Sol autores contemporáneos que mantengan ese espíritu y ese afán de conocer. No sé si... Yo creo que estamos hablando de un arte que es eminentemente visual, con lo cual hay una percepción de texturas y de cromatismos, y material, y real. A diferencia de la pintura es una irrealidad, porque es una bidimensión que puede o no proyectar una tridimensión, pero no deja de ser una fluctuación de colores sobre una superficie. En cambio, la escultura es táctil, es corpórea, es pesada y por lo tanto es material. Y toda la reflexión de la escultura, por lo menos la contemporánea, gira en torno al material. Incluso se debería poder tocar, ya sé que aquí está prohibido y que se debe prohibir, y yo lo he dicho explícitamente en la muestra de Haro, porque mancha las esculturas y luego son imposibles. Apetece tocarlo y abrazarlo. De hecho hay el Museo Tiflológico de la ONCE, se basa en el tacto como reconocimiento de las formas, ¿no? Nosotros en la época que yo dirigía Reina Sofía, el director el hombre de la ONCE que se ocupaba de cosas de cultura venía, no recuerdo ahora su nombre, era un hombre encantador, y nos preguntaba si ese día podía tocar. Entonces se decidía, se decía, hoy puedes tocar, o puedes tocar estas no, y era un tema interesante. De lo que has enseñado antes, yo no lo he tocado, pero entre otras cosas porque creo que ni en el periodo de Barcelona ni en el de París hay muchos ejemplos, pero me ha gustado mucho el rincón que has hecho de retratos. Y no sé si habéis hecho algún diálogo de ese tipo en la exposición, algún retrato de esos con algún... ahora los veré, pero quiero decir, porque realmente esos 6 o 7 retratos que has puesto son fantásticos. O sea, los que yo he puesto. Los que tú has puesto, no, sí. pero de esos no hemos traído ninguno. No, ya. Hemos traído los 3 que ha puesto, por eso Alberto. Sí, pero digo que los que tú has enseñado son fantásticos. Sí, o sea, no hemos traído verlos todos juntos queda... Una cuestión económica de transporte, porque están en Salamanca, están dispersos. Pero que digo que realmente sería una exposición bonita sobre esos retratos, ¿no? Porque tienen algo muy, muy romano, se pueden poner al lado de repente de cosas de noucentistas catalanes, se puede poner al lado de Julio Antonio,
En fin, Él, aparte de un grandísimo dibujante, como Alberto ha podido descubrir hoy, y se puede ver en los dibujos que hace, desde el principio su afán, más allá de la escultura, era estar dibujando todos los días. Llega a decir en el librito este de Ramón Solís que no podía expresarse sin una libreta en la mano. En un momento dado, de su aprendizaje por las calles, por los mercados, por todas partes se iba dibujando. Llegó a ser un gran retratista, lo que pasa es que le interesaba menos solo la ciudad que en circunstancias, y sus paradigmas en el retrato eran, por supuesto, Roma, y un escultor francés que descubre en Francia, que es Houdon. Houdon, que es un retratista del siglo XVIII, que tiene además un sistema de tratamiento de las pupilas que él adopta directamente en los retratos, ¿no? Porque las pupilas en Roma, bueno, ya me comentaba Alberto que hay de todo. Yo dije que había muy poco, pero hay otras, hay más. Pero son los grandes retratistas que le sirven de referencia a él y Holbein. En dibujo. Y en la escultura francesa de comienzo del 20 también hay bastantes retratistas, Despiaux y Gismond, Marcel Gismond, ¿no? Esa gente, vamos, se puede poner al lado. Sí, pero él o no hablaba del tema o iba siempre directamente a las fuentes nutricias. Él cuando hablaba iba a los grandes ejemplos que él había nutrido. Es decir, toda esa gente del siglo XIX, cuando las veces que yo comenté en relación a Rodin y Carpeaux y toda esta gente, digamos que enseguida las apartaba de la conversación porque no le interesaban tanto. Una fantástica retratista, la ha enseñado en otras facetas. María es Chana Orloff. ¿Lo conocía el trabajo de Chana Orloff? Yo sí, seguro que sí. Porque es una retratista extraordinaria. Sí. ¿No? Extraordinaria. Seguro que sí. Sí. Bueno, abrimos un poco turno de preguntas. ¿Quién quiere participar? Venga, José Manuel. Gracias. Hola, muchas gracias por venir a todos. Álvaro, te quería preguntar, la técnica de tu padre es talla directa en la mayor parte de lo que hace, y eso implica que sean piezas únicas. Entonces, ¿qué relación tenía tu padre con sus piezas? Es decir, ¿le costaba mucho que se marcharan de su lado cuando una vez estaban terminadas? ¿O sabía que era ley de vida y se tenía que ir? ¿O procuraba pasarlas a alguien para que le hiciera copias o transformarlas en bronces para venderlas? ¿Qué era lo que hacía un poco ese tema sobre las piezas únicas? Y luego, por otro lado, en el libro comentabas que te venía, en la biografía de tu padre, que os venisteis de Francia por cuestiones de salud, y en un apartado creo recordar que decía también que le pesó venirse. Pero os veniste de Francia en una época en la que ya París estaba en decadencia, que lo que primaba era Nueva York. Entonces, en algún momento él pensó en irse de la misma forma que se saltó el charco y se fue a Venezuela, irse a Nueva York. ¿Y el Alvar, el Juan Haro, sería diferente si hubiera tomado el camino a Nueva York o si no hubiera venido a España y se hubiera quedado en París en su obra final? Gracias. Bueno, pues vamos a ver. La talla directa, como ha explicado María y como quería yo explicar y creo que explicaré en la visita, es una talla es un sistema de reducción de materia, es enfrentada al modelado, que es un crecimiento de materia, porque vas añadiendo materia. La talla es quitarle al bloque lo que sobra para encontrar la figura que ya está contenida dentro. Eso es lo que dicen los escultores, lo refiere Lobo, lo refiere Miguel Ángel, lo refiere también mi padre. La escultura está dentro. La talla directa permite variar durante el camino, es decir, que el control del proceso es absoluto del tallador, es como el que dibuja, no antiguamente con el sistema de sacados de puntos que explicaba María. Era una reproducción mecánica y ahí no había variabilidad ninguna e incluso se agarrotaba el resultado y, por ejemplo, mi padre detectaba las figuras, aunque no tuvieran los puntos ya presentes, detectaba cuáles habían sido tratadas directamente o con sistema de reproducción. Es una técnica fértil que permite, como en la pintura, tapar y volver a empezar, no en la escultura, pero si en un momento dado hay un miembro que
no te interesa, lo cambias de posición ligeramente, o incluso si te aparece un defecto en la piedra, pues tienes que variarlo sobre el camino y aguantarte y hacer una cosa distinta a la que esperabas, ¿no? Eso es mucho más contemporáneo, mucho más moderno. Y la relación que él tenía con las esculturas, pues hombre, como supongo que con los padres con los hijos, ¿no? Llega un momento en que se tienen que independizar y básicamente se te tienen que dar de comer para poder seguir trabajando. O sea, cada venta era una celebración. Esos los que somos artistas o los que somos hijos de artistas lo conocemos, ¿no? A veces hay fiesta en casa, raras veces, pero bueno, demasiado raras. Pero sí, alguna vez, nunca jamás pidió una reproducción de una obra suya, pero hay en la exposición un desnudo, un relieve en escayola pequeño de un desnudo de espaldas, que luego comentaremos, que es un apretón, es decir, un sistema de reproducción en base a hacer un apretón de barro sobre una pieza original de piedra, que yo he detectado que era una piedra original de piedra previa porque he descubierto en este proceso unas fotos de una exposición que hizo en el sur de Francia en el año 66, en la población de Ségué, la misma de Machado, la machadiana de Ségué. Entonces, bueno, pero Ségué había un homenaje a Machado que ha sacado de Picasso en un cartel que era en Ségué. Entonces, bueno, hizo una exposición. Sí, eso es. Entonces, hay una exposición, una foto muy mala, pero se ve el relieve, que es exactamente el mismo que debió ser en piedra rosa, porque todos estos relieves de desnudos los hacían en piedra rosa por la carnalidad. Y hizo un apretón para, yo creo, tenerlo de referencia para seguir trabajando en el futuro, como así hizo con toda esta serie que he puesto de relieves de mujeres dormidas, mujeres en su intimidad. Eso sí lo hizo. Y también lo que hizo fue llevar a bronces pequeños, por un motivo claro de venta y de mercado, las grandes piezas que había conseguido. Por ejemplo, la vudú, las muertes, las tiene en bronces pequeños. Manolo Escobar, comentábamos esta mañana, que era coleccionista y compatriota de... Paisano, exacto. Paisano de la tierra de mi padre, que se conocían, además se parecían físicamente en un momento dado, le compró toda la serie de bronces pequeños que él hizo a partir de las obras grandes que él apreciaba más, y le compró además otras tallas que comentábamos que no sabemos qué ha podido ser de ello. En cuanto a la segunda pregunta, lo de París, ¿no? Me comentabas que por qué nos vinimos de París, más o menos, porque él añoraba, siempre dijo en un momento dado, y eso que le fue muy bien en Madrid, que su eclosión económica y de fama fue en Madrid, pero siempre se arrepintió de dejar París. Se arrepintió porque lo que dice en el libro de Solís, y yo se lo oí mencionar varias veces, que lo que aprendió en París, aparte de todo lo que pudo ver en París, proveniendo de un sitio como Barcelona, aunque había pasado por Caracas, pero no era lo mismo, fue el arte todo, y lo que más echaba de menos o lo que más le había impactado era escuchar al otro y dejarle hablar, ¿no? Eso es lo que aprendió de Francia. Cuando llegó aquí, pues claro, la costumbre española de quitarle el turno de palabra al otro, es una civilización. Esa civilización que le impregnó, al final, es que España duele en el exilio, que es el mal del exiliado que quiere volver a España, y España duele en el que se queda. Es un país complicado, bueno, los que viven aquí lo saben, y enfrentarse desde el punto de vista de la sensibilidad de un artista a los avatares que propicia el estar en un país que no es excesivamente propenso a apoyar el arte, pues puede ser un dolor, ¿no? Aparte de toda la reflexión política histórica de la guerra civil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, París... discrepo, París en los años 60 es verdad que ya oficialmente en Nueva York se llevaba la palma, pero París siempre París. Es que París seguían viviendo muchos de la vanguardia. El propio Picasso muere en el 73 y otros que pasaron todos por París seguían viviendo en París. Braque muere en el 64. Bueno, es decir, que el fermento de la vanguardia seguía allí y todo lo que es París, quiero decir, todo lo que es París, por mucho Nueva York que nos vendan y por mucho mercado actual capitalista agresivo que nos hayan vendido, el sustrato cultural que tiene París, y aquí lo refrenda quien estuvo en el Cervantes al mando varios años, pues es que es incomparable, ¿no? Entonces, París siempre será, como decía Humphrey Bogart, siempre nos quedará París, ¿no? Pues,
Mi padre quiso ir a ver, mi padre se planteó de joven irse a América, porque entonces era la tierra de promisión, como habéis dicho, era la dictadura de Pérez Jiménez, pero fue la época boyante de Venezuela, y no solo de Venezuela. Yo creo que, y siempre me comentó que donde se tenía que haber ido, y yo creo que por espíritu, era Estados Unidos. Estados Unidos por su espíritu de hombre que se hace a sí mismo, que se lo fabrica todo, que sabe todos los oficios y que probablemente en Norteamérica desde luego hubiera encontrado un acomodo a posteriori más que el que encontró aquí. Es decir, aquí tuvo un esplendor fulgurante, pero luego un olvido también fulgurante. En París esas cosas cuestan más, pero una vez que los consigues te quedas. Y en América probablemente en aquellos años hubiera sido, digo yo, estamos haciendo historia ficción. Que historia ficción, es lo que te iba a decir. No, porque por ejemplo estoy pensando en escultores españoles que anduvieron por Nueva York. Hay uno que fue muy bueno, pero que hoy se acuerdan muy poca gente allí, que es José de Creft, que es un escultor que tiene cosas sensacionales, también de talla directa. Pero es bastante conocido, José de Creft, dentro de nuestro mundo. Por Sí, lo menos. dentro de nuestro mundo, pero no. En Madrid tú dices José de Creft, lo conocen en Guadalajara, que nació allí, hay un museo que hay algunas cosas, y no se le conoce. Y en Estados Unidos pues se le conoce por la escultura de Alicia en el País de las Maravillas, que está en Central Park, y para de contar. Tú pones su nombre en Internet y sale Alicia en el País de las Maravillas, casi punto. Bueno, es que le ofrecieron irse a Miami, ya lo he dicho. Sí, pero en Miami... Y Miami entonces era un mercado muy potente y sigue siendo. Se hubiera encontrado con Juan Ramón Jiménez. Si hubiera ido en los 50, se hubiera encontrado con Juan Ramón. O sea, con Julio Iglesias. Bueno, pero volviendo a Manolo Escobar, ese sí que era un coleccionista apasionado. O sea, yo pocos coleccionistas he conocido tan apasionados, y es una pena que no se hiciera un museo. Con lo que él quería hacer era un museo. A base de mi carro, ese museo hubiera tenido visitantes... Vamos, que iban por Manolo Escobar y otros para ver las maravillas que tenía. Sí, sí. Entre ellas la biblioteca, ¿no? La biblioteca era la más importante de arte expresionista alemán. ¿De quién? La de Manolo. Manolo Escobar no. Sí, tenía una biblioteca, me lo contó él, que tenía... Vamos, la biblioteca estaba bien, pero sí, no. Claro. No. Tenía 4 cosas, vamos, pero no. Pintura tenía mucho. Tenía, es verdad, algunas cosas de expresionismo alemán, pero cositas, vamos, o sea, no. Ya. Bueno, Pero en pintura tenía cuadrazos, estaba y todo escogido por él, sin asesoría alguna. Escuchaba, pero luego compraba lo que le daba gana. Una pena. Como debe ser. Y eso, era un paisano. Hubiera podido poner el museo en Cuevas de Almanzora o algo así. Bueno, no sé hasta qué hora tenemos de mesa redonda. ¿Alguna pregunta más? A lo mejor que alguien Sí, si hay que hacer una otra pregunta, por eso que está preguntando la hora. Vamos al recorrido. Sí. Hasta menos cuarto parece que teníamos mesa redonda. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere añadir algo? Si no, yo lanzo una última pregunta, que la acaba de comentar toda la Álvaro. ¿Por qué ese olvido fulgurante de la figura de Juan Aro? Juan Manuel lo describe muy bien en un texto, el texto que preparó él para nuestro proyecto Almería Frustrado. Dice que probablemente la adscripción o la no adscripción a grupo alguno y su periplo vital y su integridad probablemente explican en parte ese olvido. También ahí, ya lo he dicho, el volcarse a trabajos públicos y sacarle del mundo galerístico, del mundo del día a día de las galerías, como le sacó, y la muerte de su galerista, Aurelio Biosca, la muerte de Santiago Amón, el cambio generacional que se produce con el ansia de una nueva generación de pintores más americanizados que los anteriores, como son los de la movida, y todo eso hace que haya un salto generacional brusco, abrupto. Entonces, bueno, ese tipo de cosas no... Que igual que esta mañana dicen los pintores de la movida no era ni Pérez Villalta ni Sigfrido. O sea, sí. Tú los identificas tanto con la movida, son premovida todos. Sí, bueno, bien, pero todos los que luego nutrieron a la movida, de alguna manera... No, eso es para resumir, no explicar mucho, me hace gracia, porque no... Pero es que hay un cambio generacional que se produce a finales de los 70, 78, 80, 83... con el advenimiento... Pero la movida son Cesepe, Nazario y... Bien, vale, sí. Pero sí. Todo ese grupo, fin, que más o menos surge con lo de la edad de oro de Chamorro... Sí. Yo estuve por ahí, de por medio. Claro, ya lo sé. Pero si no tiene nada de malo, pero quiero decir que... pero eso sí, pero... desbancado a una generación, de alguna manera que se sintió un poco desplazado. Pero si te fijas, la mayoría de los que tuvimos algo que ver con todo eso, después nos hemos ido fijando en muchas figuras... No todos. No, bastante gente. Fernando Huici también ha mirado bastante hacia el pasado. Hemos mirado a Cristino de Vera, hemos mirado a Xavier Valls, hemos mirado a Fermín Aguayo.
Más atrás hemos mirado a Solana, hemos mirado a Gaia. Vamos, digo, un poco estoy diciendo cosas que hemos hecho, vamos, que yo he hecho, por ejemplo, en la época mía del Reina. Tú mira en el Reina cuántas exposiciones de ese tipo se están haciendo ahora. Sí, ¿cuántas? Casi ninguna, casi ninguna. Muchos tu etapa del Reina? No lo digo para eso, claro. pero casi ninguna exposición va por ahí ahora. O sea, y sin embargo, en mi generación, lo sé. Kiko Rivas escribió un artículo sobre José de Creft, estaba diciendo José de Creft, Kiko Rivas escribió un artículo excelente sobre José de Creft. Trapiello se metió en el mundo de Solana, antes en el mundo de Romero Torres, Paco Calvo escribió sobre Solana, sobre Romero de Torres, todos miramos mucho a Gaia, o sea que hemos mirado figuras, y yo me he acercado a tu padre tarde, pero me he acercado realmente con interés, ¿no? O sea, porque... Y que quiero decir que yo creo que en general estamos en un momento en que somos... Vamos, los de mi generación, por lo menos, somos bastante capaces de darnos cuenta que se nos han quedado muchas cosas en el tintero, ¿no? Y lo que pasa es que ahora, pues quizás no haya mucha voluntad de eso. Ahora, digo. Pero yo no sé si también no influye bastante, porque todos los que tú has mencionado son pintores. Bueno, sí. En una gran parte. Yo creo que también hay un poco de crisis de la propia escultura, ¿no? Del arte como tal, de la escultura. Y se desvanece un poco el interés por la escultura. No hay grandes... Bueno, Chillida es como un caso absolutamente aparte. Pero no hay... desaparece un poco ese interés. Pero en esos años, por ejemplo, Josefina Alix hizo su exposición revisitando la escultura figurativa de la primera mitad del siglo. Hicimos Pérez Mateo en el Reina, una exposición preciosa. Hicimos Joan Rebull, maravilloso, maravillosas las cabecitas. Estaba fascinado, me acuerdo, Antonio López estaba fascinado por esa exposición. O sea que es verdad que se ha hecho a lo mejor menos la escultura, pero hubo unos años que yo he sido testigo de ellos, porque ya es cuando empezaba a pintar, y teniendo en cuenta lo fértil que fue ese movimiento de juventud de esa generación y lo que aportaba al arte español, y una parte de la crítica que es verdad que era mucho más abierta y tolerante y que se movía entre los que tú estás en ámbitos mucho más extensos y más variados, pero es verdad que hubo unos primeros años, probablemente los primeros, de intransigencia absoluta. Sí. Y esa intransigencia borró del mapa a mucha gente que luego, pues que una vez borrados a lo mejor cuesta más reintroducir, ¿no? Hablo también del mundo galerístico. El mundo galerístico cambia también y los nuevos galeristas quieren gente muy joven, como sigue sucediendo, de hecho. O sea que probablemente los que ya estaban entonces con una edad de 40 y tantos años, con una trayectoria, no tuvieron tan buen acomodo como los jóvenes que estaban además con una adscripción a las nuevas tendencias. En escultura en esos tiempos se remiró y mucho a Ángel Ferrán. Hicimos también Moisés Viguelia en el IBAM, y yo compré Moisés Viguelia para la Reina también. O sea, que decir que en general la escultura se ha intentado revisitar, ¿no? Y en pintura, bueno, Caneja es otra figura que mucha gente de mi generación ha reivindicado, desde Paco Calvo hasta Enrique Andrés Ruiz, hasta mucha gente, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ahora ¿quién habla de Caneja? Pocos. Bueno, yo sigo. Tú sí, Bueno, claro. disculpadme por aquí. Dos últimas preguntas. Primero estaba ella, pero tiene que ser de respuesta breve. Pregunta breve y respuesta breve. Bueno, igual hay otra pregunta detrás, pero yo pensaba que podía servir de conclusión. Comentar un poco, claro, es un poco provocación, el título de la exposición, ¿por qué se llama nuclear? Ya hemos oído lo del huevo, átomo, etcétera, etcétera, o materia, etcétera, pero nuclear es nuclear. Y ahora mismo, después del apagón, más claro. A ver. Breve. Igual. Vale. ¿Por qué eso? Pregunta y miramos a ver. Bueno, yo quería llamarla radical, alusión a raíz, pero me dijeron que no podía ser porque allá había habido otra campaña del museo que aludía a eso, y buscábamos algo que aludiera a lo esencial. Para mí nuclear nunca, bueno, quiero decir, en primera instancia no remite a la bomba atómica, remite a Demócrito y remite a Bohr y remite a la investigación científica del principio del siglo XX, remite a átomos, quarks, ese tipo de cosas. Entonces buscábamos algo que respondiera a aquello que constituye lo esencial. Ese es el porqué del título. Eso ha sido un acierto. Sí, hay que contarlo con la...
Hay que contar con la connotación que tiene el término. Bueno, supongo que connotaciones cada uno tiene la suya para... Provocación. No, en absoluto provocación, no, si estamos hablando bueno, el término viene del siglo IV antes de Cristo, o sea, el término átomo, bueno, núcleo no, pero átomo sí, y el término núcleo alude a uno de los componentes esenciales de la materia, los hay por debajo, los hay más esenciales, hasta la teoría de cuerdas, pero la cosa va por ahí, por aquello que alude a lo esencial, porque hemos visto que las formas son radicalmente diferentes, pero hemos encontrado una serie de hilos conductores de cuerdas de muchas dimensiones, 8 dimensiones. Esto es una propuesta de Alberto, fue una propuesta de Alberto que consensuamos y que nos gustó a los dos, pero como todo gran hallazgo de la humanidad, también tiene algo de provocación. O sea que probablemente si hablamos de era atómica, ¿por qué no? Igual llama la atención, no te lo voy a negar. Yo solo quería que lo confesara. No he ido por ahí. Y yo reconozco que yo sé siempre las 80 derivadas a cada título, a cada pregunta, y en este caso en ningún momento vi ninguna connotación que fuera por la parte de... Sí. Última pregunta. Bueno, yo quería decir que en toda la trayectoria de Juan, que hemos visto que hay muchas variaciones de texturas, de materias, pero hay una cosa que se mantiene siempre, que es el sentimiento, ¿no? Que hay como una especie de expresión de sentimiento, de dolor, de amor, de pasión, y que eso puede también haber jugado en contra del reconocimiento de su obra como una cuestión así peyorativa de decir esto ya no es arte puro porque tiene mucho sentimiento, porque tiene esas palomas, esas maternidades que luego se han hecho también, se han copiado mucho y se han hecho de una manera un poquito... Bueno, pues me parece, da pie a mucho esta pregunta. Efectivamente, Haro tiene en sus escritos, en los pocos que se conservan, que tengo unas notas que no están publicadas, que son más extensas que las que vienen en el libro de Solís, él distingue muy bien la forma de la expresión. En un momento dado, él dice que la especulación formal, y establece grandes discursos sobre la misma y teorías de composición, de estructura, de lo que es el bloque, las caras, etcétera, las líneas, las coordenadas, en fin, entraríamos en materia un poco más sesuda, frente a la expresividad. La expresividad es algo mucho más libre, algo mucho más espontáneo, mucho más arrebatado, mucho más pasional, que necesariamente no tiene por qué ir unido a la forma. De hecho, hay una divergencia, hay varias divergencias en arte contemporáneo, pero una de ellas sería la expresión, por un lado, la expresividad, tanto el del expresionismo como otras vertientes, y la pura especulación formal que podría ser pues, la estructura, la geometría, el cubismo, la planimetría, en fin, todo eso. Él las unifica. Él lo que quiere es, a través del trabajo suyo, que en su parte clásica no es más que un pulimento, un rodamiento del cubismo, porque él se consideró siempre cubista en sus orígenes y en su formación. De hecho, la distinta distribución de planos que él establece en las figuras redondas se deben a lo que él aprende en el cubismo. Él quería que todas las formas lo que hicieran fuera potenciar la expresividad. Su objetivo era contactar con el espectador, llegarle a lo más profundo del alma en una universalización de los motivos. No, por eso no hay una especificidad de rostros, no hay algo que las maternidades podrían ser de cualquier parte del mundo, porque él busca los grandes temas universales y que esos conmuevan al espectador allí donde estén, es decir, que le lleguen a lo más hondo. Busca la empatía, y esa empatía a través de la forma de origen precisamente heredado de las vanguardias. Entonces, bueno, pues sí, no sé si te he contestado, pero bueno, en fin, vale, pues eso. Bueno, pues ya finalizamos la jornada, aunque quedaba la visita. Sí, vamos a la exposición. Muchísimas gracias a los ponentes por estar, bueno, todas las charlas y demás han sido maravillosas, y también a todos ustedes por venir a la jornada de hoy. Y bueno, proseguimos con la visita. Muchas gracias.